Bienvenidos una vez más a mi canal, donde desentrañamos los secretos, las historias y los romances más apasionantes del mundo de las estrellas. Y hoy, prepárense. Porque vamos a sumergirnos en un cuento de hadas moderno, un gesto romántico que literalmente les dejará sin aliento. Como dice el título, hoy vamos a hablar del amor verdadero, de ese amor que se demuestra con actos y detalles, del amor que nos hace creer en los finales felices. Y los protagonistas de esta historia son nada más y nada menos que Serkan Ayolu y Özge Gürel. Sí, los mismos. Para quienes no los conozcan, Serkan y Özge son dos talentosísimos actores turcos, conocidos por su trabajo en exitosas series y, lo más importante, por su amor. Un amor que traspasa la pantalla y que es tan real como el sol que nos calienta. Ya saben, a mí me encanta traerles estas historias que nos inspiran, que nos recuerdan que el amor existe, que la pasión puede ser eterna y que los gestos, por más pequeños que sean, pueden significar todo. Así que quédense hasta el final. Porque les prometo que lo que van a ver hoy les va a tocar el corazón. Antes de que empecemos a sumergirnos en los detalles del romántico gesto, quiero hacerles una petición muy especial. Si son nuevos por aquí o si ya son parte de esta comunidad, pero aún no están suscritos, es el momento perfecto para hacerlo. Suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, y denle un buen like a este vídeo si les gustan las historias de amor. Me ayudan muchísimo. Y por supuesto, dejen sus comentarios, compartan sus opiniones y cuéntenme qué es lo que más les gusta de Serkan y Özge. Me encanta leerlos. Bueno, ya estamos listos. Acomódense, preparen sus corazones, porque la historia que les voy a contar es simplemente wow. Todo comenzó hace un tiempo, como suelen empezar las grandes historias de amor. Serkan Ayolu, un hombre conocido por su galantería y su encanto, y Özge Gürel, una mujer con una belleza natural y un talento innato, se conocieron en el set de la serie Kiraz Mevsimi. ¿Recuerdan esa serie? Un éxito rotundo. Y aunque en la ficción su amor era maravilloso, la verdadera magia sucedió fuera de las cámaras. Entre rodajes, guiones y largas jornadas de trabajo, la chispa saltó. Empezaron a salir, a conocerse, a enamorarse. Y lo que empezó como una bonita amistad se convirtió en una relación sólida y duradera. Una relación que, como les decía, traspasó la pantalla y se convirtió en un ejemplo para muchos. Y aquí es donde entra el romántico gesto del que les hablaba. ¿De qué se trata? Pues bien, Serkan, en un acto de amor y admiración, decidió sorprender a Özge con algo muy especial. Algo que no solo demostró su cariño, sino también su compromiso y su deseo de construir una vida juntos. Imaginen la escena. Romanticismo puro. Serkan, con una sonrisa de oreja a oreja, planeó una sorpresa que dejaría sin aliento a Özge. ¿Qué hizo exactamente? Pues en un momento muy importante de sus vidas, cuando la relación ya estaba más que consolidada, Serkan decidió pedirle matrimonio. Pero no fue una pedida de mano cualquiera. No. Serkan es conocido por su gusto por los detalles, por su romanticismo innato, y por eso, la pedida de mano fue inolvidable. Aunque no tenemos todos los detalles, sabemos que el escenario era perfecto. Una cena romántica, una vista espectacular, un ambiente mágico. Todo preparado para que el momento fuera inolvidable. Con toda la delicadeza del mundo, con una sonrisa que iluminaba su rostro, con una mirada llena de amor, Serkan se arrodilló y le hizo la gran pregunta a Özge. La respuesta, como era de esperar, fue un rotundo sí. Sí quiero. Özge, con lágrimas de felicidad en los ojos, no dudó ni un segundo en aceptar la propuesta de matrimonio de Serkan. Y así sellaron su amor con un sí, acepto que resonó en el corazón de todos sus fans. Pero la historia no termina ahí, para nada. El compromiso, por supuesto, fue seguido por una boda de ensueño. Una boda que demostró el gran amor que se tienen, el respeto mutuo y la complicidad que los une. La ceremonia fue íntima, rodeada de amigos y familiares cercanos, pero llena de detalles que demostraban el buen gusto y el cariño de la pareja. Los medios turcos, por supuesto, se hicieron eco del evento. Las fotos de la boda recorrieron el mundo y se convirtieron en un fenómeno viral. ¿Y saben qué? Cada foto, cada vídeo, cada imagen nos recordaba que el amor existe, que es posible encontrar a esa persona especial con la que compartir una vida, y que los gestos románticos, por más pequeños que sean, pueden hacer que el mundo sea un lugar mejor.
Pero lo que más me gusta de esta historia es que no se trata solo de un gesto romántico puntual. No. Se trata de una actitud, de una forma de ser, de una manera de amar. Serkan y Özge demuestran día a día su amor, su cariño, su respeto mutuo. Son una pareja que se apoya, que se admira, que se complementa. Y eso, amigos, es lo que realmente importa. Y ahora, para completar esta historia de amor, quiero contarles algo más. Además de la pedida de mano y la boda, Serkan sigue sorprendiendo a Özge con pequeños detalles, con gestos que demuestran su amor. Y aquí es donde volvemos al principio, al romántico gesto que les iba a dejar sin aliento. Se dice que Serkan, además de ser un gran actor, es un hombre muy detallista. Siempre está pendiente de Özge, de sus gustos, de sus necesidades. ¿Y saben qué? Muchas veces estos detalles se traducen en pequeños regalos, en sorpresas inesperadas, en gestos que llenan el corazón de Özge de alegría. Una rosa inesperada, una cena romántica, un mensaje de amor. Cualquier cosa es válida para demostrar su cariño. Y lo más bonito de todo es que Özge corresponde a este amor con la misma intensidad. Es una pareja que se cuida, que se protege, que se valora. Y eso, para mí, es lo más importante. Y hablando de esto, ¿saben qué? La vida de Serkan y Özge es muy activa en redes sociales, y nos regalan muchas fotos y vídeos de su vida cotidiana. Son muy abiertos con sus fans y podemos ver cómo se apoyan en sus carreras y comparten momentos de alegría. En sus redes sociales vemos cómo se divierten, cómo se ríen, cómo disfrutan de su amor. Son, sin duda, una de las parejas más queridas del mundo del entretenimiento. Así que, para resumir, el romántico gesto de Serkan Ayolu a Özge Gürel, que nos dejó sin aliento, no fue solo la pedida de mano, ni solo la boda de ensueño. Fue y es una actitud, una forma de amar, una manera de demostrar el cariño. Es un ejemplo de cómo el amor verdadero se construye día a día, con pequeños detalles, con gestos que hacen que la vida sea más bonita. Y eso es lo que realmente importa. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado la historia de amor de Serkan y Özge, que les haya inspirado, que les haya hecho soñar. A mí personalmente me encanta traerles estas historias, porque nos recuerdan que el amor existe, que la felicidad es posible y que a veces, los gestos más simples son los que más valen. Quiero agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo. Me encanta saber que están ahí, que me acompañan en esta aventura, y que compartimos la misma pasión por las historias de amor y el mundo de las celebridades. Y ahora, como siempre, los invito a dejar sus comentarios. ¿Qué les pareció la historia de Serkan y Özge? ¿Cuál es su gesto romántico favorito? ¿Conocen alguna otra historia de amor que les gustaría que les contara? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y saber que les gusta. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle un buen like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todo el mundo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal, activando la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Me ayudan muchísimo, y así puedo seguir trayéndoles las mejores historias del mundo del entretenimiento. Muchas gracias por todo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.